Bien, vamos a escuchar lo que dice Pedro Sánchez sobre la delincuencia en España, sobre cómo vivimos en economía, sobre que estamos de maravilla, sobre que vamos como una moto, sobre que vamos como un cohete. Este señor evidentemente debe ser un cohete atrofiado y metido dentro de la Moncloa. Claro, porque allí, como a él se le ocurre pedir jamoncito 5J y se lo llevan, él no tiene que comprar nada, él va con el coche oficial, él va con el Super Puma, él va con el Falcon, él vive a costa de nuestro dinero, destrozándonos España, y no se ha debido enterar de cómo estamos. O se entera, le importa un soberano comino, porque como dice él, yo estoy bien, yo estoy bien. O sea, no os preocupéis, hay 200 y pico personas muertas en las inundaciones, pero yo estoy bien. Bien, vamos a escuchar lo que dice este señor de los balances. Este es el balance que ha hecho, es que reírnos de nosotros en nuestra cara. Atención. Tenemos las calles más seguras, no voy a decir del mundo, pero casi. Va todo de maravilla desde que ha llegado Pedro Sánchez. Fíjense que el caso es que, oye, el resto miramos y vemos que el poder adquisitivo no es que no crezca, es que baja. Miramos y resulta que somos el país con mayor tasa de paro de toda la Unión Europea. Miramos y resulta que en España, desde este señor, solamente hablamos de casos de corrupción nauseabundos. Miramos y tenemos un presidente del gobierno que se ha inventado una tesis doctoral, mientras va hablando de los currículos de todo el mundo. Miramos y no vemos más que nos hemos convertido en el hazmerreír internacional, que formamos parte del Grupo de Puebla, que siempre estamos con los países que son dictaduras comunistas y nunca con las democracias, que en España la gente cada vez tiene contratos más precarios, que es imposible comprar una vivienda, pero él vive en su fantasía. Es Alicia en el país de las maravillas. Venga, pues vamos con los datos reales. Ha hablado él de delincuencia, ¿verdad? Pues vamos con las estadísticas. Él dice, es que baja el número de delitos. Sí, vamos a explicarlo, porque nos vamos a las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior. Él las debe conocer. De hecho, él tiene a Fernando Grande Marlaska, que anda que no le hace favores. Venga, delitos totales. ¿A qué dato alude él? Del 18 al 24 dice, desde que yo llegue. Venga, desde que yo llegue. Efectivamente, hay un leve descenso del 2,7%. Pero vamos con los peros. ¿Por qué resulta que los peros implican que los delitos más graves se han disparado? ¿Y cuáles son los que bajan? Los menos graves. ¿Y eso significa estar mejor? Pues será en la Moncloa donde tienes protección permanente, porque para el resto, vamos allá. Arrestos totales en 2023, 24.552. Vamos con uno de los datos que ellos suelen ocultar. De hecho, nos hemos tenido que ir al 23 porque del 24 no han querido dar estos datos. Pero digo yo que la gente tendrá derecho a conocer este dato, ¿verdad? Muy bien. De los arrestos totales de estas 24.552 personas arrestadas, el 77,2% es de nacionalidad española, natural o adquirida. ¿Españoles? Venga. Y el 22,8% de extranjeros. Y dirá la gente, bueno, esto demuestra que los extranjeros delinquen menos. Ya, pero es que hay que mirarlo en proporción al peso que tienen ellos en la población. ¿Y qué ocurre cuando hacemos eso? Que resulta que este colectivo, el peso sobre la población es del 12 o el 14%. Por lo tanto, están literalmente en el doble de tasa de delincuencia de lo que están los nacionales. ¿Esto la gente tiene que conocerlo? Evidentemente. ¿Esto significa racismo? Y un churro. Porque la policía tiene que tener datos para saber exactamente en qué colectivos hay más peligrosidad. Si no, no puedes perseguir los focos de riesgo. No puedes hacerlo. Y si se oculta, lo único que estamos haciendo es dando una información falsa a la población. Bien, pues este dato lo han quitado del 24. De hecho, ya les repito, estamos teniendo que dar el del 23. Pero vamos con el resto de delitos, que iba a decir que nos vamos a reír. Esto ni puñetera gracia que tiene. La cuestión está en desvelar la mentira permanente de Pedro Sánchez. Delitos más violentos y graves disparados. Homicidios dolosos, asesinatos, los más graves, más 12,98%. Solo de 2023 a 2024 incremento del 5,4%. En 2023 fueron detenidas 96 personas por este tipo de delitos, el 78,1% nacional, el 21,9% extranjero. Les repito, entre el 12 y el 14 el peso sobre la población total del colectivo extranjero. Homicidios dolosos, asesinatos en grado de tentativa. No lo consiguen, pero hombre, estaremos de acuerdo en que la gravedad es elevadísima. Atención, más 68,08% en el periodo de estancia de Pedro Sánchez. Secuestros, más 52,7%. Lesiones y riñas tumultuarias, más 62,73%. Cuidado con este delito, con este tipo delictivo, porque este tipo delictivo implica que la gente empieza a tener miedo de estar en las calles, empieza a tener miedo de utilizar sus ciudades, empieza a tener miedo de pasear, de irse a cenar. Es uno de los delitos que tiene más impacto social. Venga, vamos con otros. Delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. Hombre, digo yo que estos señores, tanto que van de feministas, esto les debería preocupar. Pues atención, más 62,73%. Qué bien vamos, señor Pedro Sánchez. Es la pera, desde que está usted, es que no hay una sola violación. ¿Violaciones? Venga, agresiones sexuales con penetración, agárrense. Más 276,70%. ¿Qué les parece?
¿Qué les parece? Estos señores van de feministas, se lo quiero recordar. Vamos a ver más delitos y vamos a terminar la explicación y pasamos al tema económico. Delitos en claro descenso. Aquí es donde él se agarra, ¿vale? Los robos con fuerza en domicilios, los establecimientos y otras instalaciones, los robos, perdón, sustracción de vehículos y hurtos. Es decir, los delitos menos graves son los que bajan y con eso promedian los delitos más graves. ¿Por qué te sale la cifra con un incremento muy leve? O incluso en determinados casos con un descenso? Pues porque pesan mucho más, porque son delitos más habituales. ¿Eso implica que hay más seguridad? No es verdad, no es verdad. ¿A qué tiene la gente más miedo? ¿A un robo con fuerza o a un hurto? Pues ya está. Venga, y vamos con la parte económica, atención. La renta disponible real de los hogares españoles sea hoy un 9% más alta que en el año 2018. ¿Somos un país de maravilla? Atención a la explicación, datos todos sacados de Eurostat, OCDE o cifras absolutamente oficiales. Somos en estos momentos, España, el segundo país de la UE en pobreza infantil. Toma ya. El tercer país de la UE en pobreza relativa total. Toma ya. El quinto país de la UE en pobreza severa. El segundo país de la UE en paro de larga duración. El primer país de la UE en paro total. ¿Pero cómo puedes alardear de esto? Sigamos con los datos que tenemos más. Primer país de la UE en paro femenino. Primer país de la UE en paro joven. Quinto país de la UE, atención a este que la gente lo está sufriendo ahora, en familias con hijos con imposibilidad de tener ni una semana de vacaciones. Ni una semana. Nos sale el dinero por las orejas, señor Pedro Sánchez. ¿Cómo se nota que usted se va al Palacio de la Mareta, que se lo pagamos entre todos los españoles? Y primer país de la UE en pérdida de poder adquisitivo en la primera legislatura de Sánchez. ¿Cómo puedes tener la cara tan dura de decir que nos va de maravilla? ¿Cómo se puede mentir en los datos económicos de una forma tan evidente y cómo se puede mentir y tergiversar los datos de delincuencia? ¿Cómo? Siendo Pedro Sánchez. A quienes pretenden involucrarme en este tema les invitaría a que, en fin, buscaran otro ángulo. Si quieren ir a por mí, que busquen otra cosa, porque yo en el caso este tengo poco que pintar. Pues va a ser que no. Va a ser que nos apetece mirar todo, y como miramos todo, pues vamos a mirar lo de Óscar Puente. De hecho, lo vamos a mirar por declaraciones como esta. Escuchen, Koldo García Izaguirre, fíjense, qué cosica. Y sigue César y Óscar, cuando ya sigue trabajando. Y tiene una cantidad de recursos que no veo. Yo te digo que es la gran puta. Anda, qué cosas, que tiene un montón de trapicheos. Tiene un montón de trapicheos, ¿y de dónde vendrán los trapicheos? ¿De dónde vendrán? Venga, vamos a escuchar un poquito más a Koldo, porque vaya, resulta que cuanto más escuchamos los audios de Koldo interceptados o entregados, me da lo mismo, en poder de la Guardia Civil, de la UCO, vaya, resulta que más ganas nos dan de mirar, y ahora les explicamos, una cuestión muy delicada que aparece en el informe de la UCO de Santos Cerdán, que implica directamente a Óscar Puente, así que de dejar de mirarle nada. Pero escuchen esto también. Santos tiene mano para colocar un par de personas y que Óscar sí le escucha. Óscar sí le escucha. ¿Vale? Óscar sí habla con Santos y lo escucha y le hace caso. Y Santos Cerdán, Miguel Ángel Pérez, bienvenido. Carmelo Jordá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Santos Cerdán es el que está en Soto del Real. Lo digo porque aquí hay gente que se emociona con una foto de 1995. Oye, y si tú tienes relación con una persona que está en Soto del Real y resulta que está en Soto del Real por los hechos investigados cuando tú hablabas con él y le hacías caso en no cualquier cosa, sino en dejar a determinadas personas que ahora les vamos a explicar quiénes son esas personas. Personas que eran, según Koldo García Izaguirre, necesarios para mantener el negocio. ¿A qué negocio se refería? Anda, al del presunto amaño de obras públicas. Pero a mí no me miren, a mí no me miren que soy super Óscar Puente. A mí que nadie ose investigarme, que se lo estoy escuchando a Félix Bolaños, y si Félix Bolaños da órdenes a los jueces, yo voy a dar órdenes a los jueces y a los periodistas. Pues va a ser que no. Bueno, hay que decir que Óscar Puente se indignaba mucho con nuestra noticia porque lo publicábamos nosotros precisamente ese audio en el cual decía que Santos Cerdán quería colocar a 2 personas que le había pedido Acciona en el Ministerio de Transportes y que Óscar Puente le escucha a Santos, ¿no? Eso es lo que le ha indignado tanto a Óscar Puente, y a mí me hace gracia porque en ese corte que hemos escuchado, luego ampliándolo, decía Óscar Puente, es que además ese audio ya está en el informe de la UCO, del último informe sobre Santos Cerdán. Claro,
por eso es tan grave, porque en el momento en el que la UCO ha decidido incluir la transcripción de ese audio que publicamos en Libertad Digital en el informe sobre Santos Cerdán, es porque le da importancia y porque aprecia que pueda haber indicios delictivos. O sea, Miguel Ángel, déjame que lo traduzca. Cuantas más pruebas aparecen, según Óscar Puente, menos hay que investigar. Claro. Muy bien, oye, para un jurista, para ser un jurista, hay que reconocer que tiene una técnica aritmética un poco extraña. Es que es un argumento que no tiene ningún sentido. Dice, no, es que ese audio ya estaba en el informe de la UCO. Por eso es importante. Por cierto, estaba en el informe de la UCO, lo publicamos nosotros y nosotros tenemos una muy sana y muy buena costumbre, que es, oye, si encontramos más pruebas sobre lo mismo y la gente no ha querido hacernos caso pese a la gravedad, insistimos. Insistimos y fíjate qué éxito tuvo que este hombre pues lo comenta, ¿no? Y encima se indigna y dice que hay que buscar desde otro ángulo, ¿no? Que ahí no le van a pillar. Pues hombre, que Santos Cerdán, que está en prisión, está diciendo Koldo que Óscar Puente escucha y es receptivo a lo que le dice Santos Cerdán para colocar a gente del Ministerio de Transportes, creo que no es moco de pavo para que se ponga tan dicharachero el ministro. Carmelo. Yo le voy a proponer al señor Puente un ángulo, y el ángulo que yo veo es que, según los autos del Tribunal Supremo, el presunto cabecilla de la trama, no era el señor José Luis Ábalos, sino que era el señor Santos Cerdán. Y el señor Santos Cerdán ha seguido siendo secretario de organización del PSOE hasta junio, hasta hace nada. Y durante ese tiempo, en el Ministerio de Transportes ha estado el señor Óscar Puente. La trama, recordemos, que era para sacar dinero a través de la obra pública. Y la trama ha seguido funcionando. Eso es un hecho porque ahí estaba Santos Cerdán. Entonces, si la trama ha seguido funcionando y en el ministerio el ministro era Óscar Puente, yo no sé si Óscar Puente ha cometido algún delito, si le ha pasado de cerca o de lejos. Pero desde luego que como ministro del ramo no ha evitado la corrupción, eso es un hecho. Es que claro, aquí hay dos cuestiones. Uno es el análisis penal, resulta que quien lo tiene que desarrollar por la parte de acusación o de correcto entendimiento de la interpretación de la ley, que no suele ocurrir últimamente, debería ser la Fiscalía. Están las acusaciones populares, luego vamos a hablar con Luis María Pardo para que nos dé su punto de vista y los datos que tiene sobre esta historia. Y está el juez. Pero sobre la cuestión política, resulta que nosotros evidentemente también podemos opinar sobre la cuestión penal, pero sobre la cuestión política es un debate netamente político. Y lo que acaba de decir Carmelo es literalmente así. ¿Se le pide un favor de colocar a gente? Sí. ¿Esa gente sigue teniendo cargo público después de la petición de Koldo García Izaguirre a Santos Cerdán, el uno imputado y el otro directamente en prisión, provisional, pero en prisión es otro del Real? Respuesta, sí. Las dos personas, ya ahora les vamos a dar los detalles, siguen teniendo cargos públicos. De hecho, uno lo ha perdido ya porque con el escándalo ha tenido que irse. Estoy hablando de Ángel Contreras. Ángel Contreras, de hecho, cuando lo recibe Óscar Puente, o cuando recibe el ministerio, Ángel Contreras no es el presidente de Adif. Y el que lo eleva a presidente de Adif es él, justo después de la recomendación de Koldo a Santos Cerdán. ¿Pero qué me está contando? Que a lo mejor da la casualidad de que no tiene nada que ver, que él ya había pensado antes en esa persona para el cargo. Claro. Pero es mucha casualidad. Que a lo mejor da la casualidad de que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Claro, son casualidades que pasan. Pero vamos, ¿que tenían conversaciones? Sí. ¿Que le hacía caso? Ahí tiene el testimonio de Koldo García Izaguirre. Vamos a escuchar otro fragmento, porque habla directamente de la colocación de estas personas. Escúchenlo. Ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas, de justo, de Acciona. El día que estuve allí estuve intentando hablar, y además estaba delante tuyo, porque estuvo también contigo, el día de la investidura de Óscar. ¿No lo viste? Sí, de posición. Sí, es claro. Bueno, perdona, vale, me he explicado mal. Y está intentando colocar a un par de personas que la podido Acciona. Acciona es la principal compañía, hay unas cuantas, hay OPR, está Levantina, está Acciona, que son las que señala Leopoldo Puente, el magistrado instructor del Tribunal Supremo, pero Acciona es la que aparece en las principales UTEs, uniones temporales de empresas, con empresas inexistentes a estos efectos de contratación, porque hablamos de contratos o de adjudicaciones de 60 millones, de 70 millones, es decir, de cuantías muy elevadas, pues aparece en UTE con Servinavar. ¿Qué es Servinavar? Anda, Servinavar, la empresa que tenía 55%, un tal Anchona Alonso, persona con unas vinculaciones con el entorno proetarra de muchísimo cuidado, con el entorno de toda la parte de Bildu, y el 45% de Santos Cerdán.
el 45%, que encima lo había ocultado y que lo ha tenido que detectar y lo ha tenido que encontrar la UCO a través de unos registros domiciliarios de las sedes empresariales y se ha encontrado un documento privado, donde lo que dice es que esa empresa, al 45%, casi la mitad, es de Santos Cerdán. Bueno, pues ahí aparecía. ¿Y con quién hablaba Óscar Puente? Con Santos Cerdán. Y además aquí hay una cuestión, Carlos, que con este audio nos ha hecho pensar, es decir, esto es del 23 de noviembre de 2023, 2 años después de la caída de Ábalos y de la salida de Koldo del Ministerio de Transportes como asesor de Ábalos. ¿Qué hacía Koldo después de que Ábalos hubiera salido del Ministerio de Transportes, haciendo de correveidile, reuniéndose, como decía en este audio, que se había reunido con el presidente de Ecuador y se iba a reunir con el de Ecuador y Chile, diciendo que se iba a reunir con el director general de la Policía Nacional? Todo esto 2 años después de la caída de Ábalos. ¿En nombre de quién actuaba Koldo en ese periodo de tiempo? Venga, vamos a dar los detalles de estos audios, de esta grabación. Fecha de la grabación, 23 de noviembre de 2023. Anda que no quedaba lejos el supuesto poder de Ábalos, ¿vale? Desde el año 21, anda que no quedaba lejos. Y aquí seguían operando todos, y todos con información. Y Koldo García Izaguirre metido, y en conversaciones con Santos Cerdán. Menos mal que habían sacado a la trama, como decía Pedro Sánchez. Bien, en concreto el 23 de noviembre de 2023 es 2 días después de que Puente tome posesión. ¿Y de qué están hablando? De los cargos que le están endosando a Óscar Puente. O sea, Óscar Puente, si quiere, los acepta y si quiere les pega un corte de mangas. Ha habido 2, que ahora les damos los detalles, al menos 2, que fueron metidos y que mantuvieron su cargo público. Y además lo mantuvieron con una argumentación por parte de Koldo García Izaguirre de que eran necesarios para seguir concediéndoles obras. De hecho, en la conversación lo mezcla con, oye, dame un par de obras más que ando corto de dinero. Y dice, y por cierto, méteme a estas 2 personas que mantengan cargos públicos, que si no se me acaba el chiringuito y el chollo. Venga, yo lo sé todo, Santos quiere colocar a un par de personas, que le pide Acciona y Óscar le escucha. Hombre, me da que son frases lo suficientemente delatoras, ¿no, señor Óscar Puente? ¿Qué le parece a usted? Venga, Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar un par de personas. El día de la investidura de Óscar, lo hemos escuchado antes, no lo viste, etcétera, etcétera. Santos tiene mano para colocar a un par de personas. Santos, no Óscar. Óscar sí le escucha. ¿Pero quién era el que los colocaba? Santos Cerdán. ¿Quién es Santos Cerdán? El número 2 de Pedro Sánchez. ¿Y a quién sustituyó? A su anterior número 2. ¿Quién era su anterior número 2? José Luis Ábalos. Están todos, están todos. Y a esa cadena de eslabones, ¿quién la escuchaba? Óscar Puente sí le escucha. Óscar sí habla con Santos y lo escucha y le hace caso. Vamos a ir al siguiente plasma, al siguiente pantallazo. Quiero que vean la información que aparece efectivamente en el informe de la UCO. Y aquí aparece detallado el contexto de toda esta historia. Esto también lo publicamos, de esto también informamos. Por otro lado, Koldo, esto lo dice y lo resume directamente la UCO, está entregado en sede judicial, evidentemente. Se mostró inquieto con los nombramientos de Óscar Puente, Óscar Puente, que conformarían la estructura del ministerio, ya que para la consecución de obras, para seguir consiguiéndolas, Ángel Contreras y Camino Arce Blanco, no podían ayudarle en tanto en cuanto no supieran si finalmente ocuparían algún cargo de responsabilidad. Bien, ¿qué ocurrió? Extracto del audio 7, ahí aparecen determinados audios, son distintos de estos, bien, pero si no he podido, esto es Koldo, pero si no he podido conseguir nada, si es que no podemos hacer nada, yo quiero que Camino o Ángel Contreras me ayuden, y no me pueden ayudar porque ahora mismo, hasta que no se decida quién se queda y quién no se va, Bien, ¿saben lo que ocurrió con estos 2? Ángel Contreras, ascendido, tenía un cargo de segunda fila, de segundo nivel de dirección en Adif y pasó a ser el presidente de Adif. ¿Saben lo que es Adif, verdad? Es esa compañía pública donde estaba Isabel Pardo de Vera, que ha batido el récord mundial de adjudicaciones sospechosas. Vale, pues ahí, la persona que fue pedida por Koldo García Izaguirre a Santos Cerdán, casualmente fue ascendida en Adif. Luego lo tuvieron que quitar 8 meses después, 9 meses después, porque empezó toda la oleada de informaciones y se vio que evidentemente estaba totalmente achicharrado. Resultado, lo tuvieron que quitar, pero lo que hizo Óscar Puente fue apuntalarle y ascenderle. Bien, segunda persona. Camino es Camino Arce Blanco. Camino Arce Blanco estaba dentro de todo el tinglao famoso de Javier Herrero, era subdirectora, estaba con el tema de obras, conservación, etcétera. Vale, muy bien. ¿Qué ocurrió con ella? En estos momentos está en otra empresa pública. También tiene un cargo directivo. ¿La han quitado? No, la han trasladado. ¿Y saben dónde está? En una empresa que es la principal adjudicataria de las concesiones de autopistas. Pasta, ¿verdad? Esto es una pasta. Vale, pues las 2 personas de las que exigió que se mantuvieran en cargos públicos, las 2 se mantuvieron en cargos públicos. A una se la pasó de una empresa a otra, sobreentiendo que para disimular, pero ha seguido teniendo cargo público, y la otra fue ascendida. Y dice que miremos otro ángulo. Pues a mí este ángulo me interesa mucho, la verdad. Hay un detalle que yo creo que no podemos pasar por alto, que es que si Óscar le escucha a Santos
obviamente no es, entiendo, porque Santos le ha dicho, mira, es que yo tengo aquí mis negocietes y saco mi dinero con esto y estoy forrado. Por eso Óscar no le escucha. Es decir, para que Óscar escuche a Santos tiene que haber algo más allá de negocios particulares. Es decir, creo yo, y por supuesto todo completamente presunto, tiene que haber financiación del partido. Por ahí estaba la famosa Ana María Fuentes, que luego a Javier Herrero, que era el director general de carreteras, es decir, estaba por encima de Camino Arce, luego le llamaba y le decía, porque de hecho pidió el teléfono, decía, oye, pasadme el teléfono de Javier Herrero que le voy a pedir el impuesto. Luis María Pardo, ¿cómo estás? Muy bien, aquí escuchándoos, Carlos. Oye, ¿a ti a qué te suena el impuesto en un partido llamando al que asigna las obras públicas? ¿A qué te suena? A mí me suena financiación irregular, tal y como Carmen Pano demostró llevando 2 bolsas de 45.000 euros cada una a la sede de un partido político y que ratificó ante un notario, que posteriormente lo ha ratificado ante sede judicial y que no ha salido nadie del Partido Socialista a decir lo contrario, ni tampoco, por cierto, de todas estas adjudicaciones presuntas que se están concediendo. O sea que a lo mejor lo que le pedía Javier Herrero no era que Javier Herrero pagara algo suyo, sino que lo que le pedía era una reorganización patrimonial que tuviera que ver con obras públicas, ¿no? Bueno, la verdad es que las adjudicaciones de las obras públicas creo que fue relativamente hace poco, se venía a decir de que también podría estar ahí incurso el anterior secretario de organización. O sea, porque aquí está Santos Pepe Cerdán, Blanco. José Luis Ábalos, y el anterior era Pepiño Blanco. Por tanto, ¿qué tienen de nexo en común estas 3 figuras dentro del partido y las adjudicaciones en carreteras? Pues es algo que la justicia está investigando y que yo creo que al final se va a llegar a un buen puerto de esas posibles adjudicaciones y sobrecostes que existían y de dónde se iba ese sobrecoste o a qué partido o a qué institución se estaba financiando. Desde luego yo creo que ha llegado el momento en el cual pues, los ciudadanos tenemos que saber la verdad. Oye, no quiero darte más trabajo, que sé que en Justicia Europa estáis hasta arriba. Ahora te voy a preguntar si os apetece mirar otro ángulo, como dice Óscar Puente, que es maravilloso, ¿eh? O sea, yo pensaba que esto de la democracia consistía en los contrapoderes, y unos poderes miraban a los otros, desde el ángulo que les diese la puñetera gana, y ahora por lo visto hay ángulos prohibidos. Por lo visto no debe haber prácticas sexuales en prostíbulos prohibidas, porque esas por lo visto las practicaban hasta el agotamiento más absoluto. Ahora debe haber prácticas de contrapoder prohibidas en determinados ángulos. ¿Qué cosa? Pero, como decías lo de Pepe Blanco, Luis María, Pepe Blanco es el mismo del que Marcial Dorado ahora acaba de declarar que lo recibió y le dijo que tenía que sacar una bomba contra Alberto Núñez Feijóo tirando la famosa foto. Pepe Blanco es otro que ha debido tener mucha actividad, la verdad. Sí, Pepe Blanco ha debido tener mucha actividad. Además, fíjate, tiene el mismo patrón que Pedro Sánchez. La gente lo ve y lo considera como que si fuese un mindungui, un tonto, ¿no? Lo ve un poco como incluso con desprecio. Y es un error, porque cuando se minusvalora a estas personas o estas autoridades del Partido Socialista, se comete un craso error porque son los más malvados de todos. Ahí tienes a Zapatero, ahí tienes a Pepiño Blanco, ahí tienes a Sánchez y ahí tienes esas declaraciones de Marcial Dorado donde se afirmaba, por lo que se afirmaba al respecto de que se quería intentar hundir a Feijóo y que no había no se escatimaba, por decirlo así, en hacerlo. Además, es curioso lo que estabais comentando de Óscar Puente y esta secuencia de estos hechos que se han vivido, ¿no? Estas semanas atrás, con el tema de José Luis Ábalos presentaba una querella, se le entra en la casa de la exmujer. Bueno, pero yo, Carlos, ¿dónde vivimos? Esos contrapoderes del Estado y esos que no se puede nombrar porque son secretos, ¿qué tienen que ver en toda esta historia? Porque yo no me creo que una persona presente una querella y al día siguiente se le entre en la casa y se lleven 2 ordenadores y un teléfono móvil. O sea, y Óscar Puente, además, esto sale justo después de que se publican los audios de Koldo, ¿no? Esos miles de audios que no son miles, que son menos de miles, pero bueno, que son audios bastante notorios, y sucede todo en la misma cronología, en la misma secuencia temporal. Bueno, no sé, o sea, da que pensar, ¿eh? Da que pensar. Luis María, ¿a ti te apetece hacerle caso a Óscar Puente o vais a seguir mirando el ángulo Puente? Te tendría que mentir si te dijera
Yo creo que Óscar Puente puede ser uno de los próximos, pero bueno, vamos a ver los acontecimientos. Desde luego, Koldo, en los audios, hay Óscar, habla de Óscar y habla de una serie de indicios que pudiera ser él o bueno, podría ser otra persona. Pero yo creo que si esto es lo que se ha publicado y sabemos esto con 2 teléfonos y una petaca, ¿qué no sabremos con las miles de horas que se encuentran ahora mismo siendo investigadas por parte de la Unidad Central Operativa? Ya. O sea que lo mismo va a acabar, en vez de con unas gafas de varios ángulos, con unas multifocales, ¿no? Óscar Puente. Dicen, Carlos, que Óscar Puente era el sucesor de Pedro Sánchez. De eso se hablaba, o eso quería pensar él. Yo creo que Pedro Sánchez ha debido ir diciendo a unos 26 que iban a ser sus sucesores para que no se sumaran a la crítica. Pero bueno, Luis María, un abrazo muy fuerte. Un saludo a todo el mundo. Oye, Miguel Ángel, te lo pregunto directamente, ¿puede ocurrir lo que nos estaba diciendo Luis María, que efectivamente uno de los próximos acabe siendo Óscar Puente? Twitter lo va a echar de menos, como sea así, ¿eh? Hay un run que a veces es el preámbulo de algo respecto a José Blanco y respecto a Óscar Puente, más que nada porque en ese último informe de la UCO, que para Óscar Puente es una cuestión que parece que es menor, que aparezca él en el informe de la UCO, ya sabemos que los agentes de la UCO no dan puntadas sin hilo y cuando incluyen algo en su informe es por algo, ¿no? Y desde luego uno de los nombres que más está saliendo a colación últimamente a raíz de ese informe de la UCO, de las grabaciones, son José Blanco, porque ahí se ve cómo se mete a la gente de José Blanco en el Ministerio de Transportes con José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo enredando, y por otro lado también empieza a aparecer de forma puntual, pero cada vez más habitual, el nombre de Óscar Puente, con lo cual yo entiendo que Óscar Puente parece que le da igual todo, pero podría empezar a ponerse un poquito más nervioso de lo que está. Carmelo, ciérrame el bloque. Bastante nervioso, además. Yo simplemente reafirmar lo mismo lo que decíamos antes, la estructura siguió ahí, siguió trabajando, siguieron los amaños, siguieron las trampas y Óscar Puente era ministro de Transportes. Óscar Puente, además, es la guardia pretoriana de Pedro Sánchez, lo estamos viendo, lo vemos prácticamente cada día en Twitter y fuera de Twitter. Y bueno, ya sabemos que su actitud siempre ha sido muy, muy chulesca, por decirlo de una forma, pero yo creo que haría bien en ser prudente. Lo que pasa es que la prudencia es algo que a este gobierno no es lo suyo, ¿no? No lo suyo, no se lo trabajan nada. Así que bueno, ya veremos. Desde luego lo que está claro, y eso Miguel Ángel lo sabe mejor que casi nadie, es que a la vuelta de vacaciones vamos a ver cosas que no creeremos, que no creeríamos, como decía. Pues vámonos al siguiente bloque porque directamente una cuestión que está tratando Pedro Sánchez. Digo Pedro Sánchez porque la cloaca famosa no la comandaba Leire Díez. O sea, de verdad que es cuestión de escucharla 5 minutos y llegas a la conclusión de que no podía ser la líder, evidentemente, porque no lo era. Bien, ¿quién estaba por encima? Si es que ya tenemos certificadas todas las reuniones de lanzamiento. Estaba Santos Cerdán. Y por encima de Santos Cerdán, pues queda uno, ¿verdad? Pedro Sánchez. Bien, pues si la cloaca está en estos momentos acordonando a Santos Cerdán y pactando todo con él, significa directamente que Sánchez ha ordenado a la cloaca salvar a Cerdán. Vamos con ese bloque. ¿Cuál es el papel del abogado Jacobo Teijelo? ¿En calidad de qué viene? Yo creo que todos los aspectos relativos más a la estrategia de defensa, pues en los próximos días vamos a poder concretároslos y por lo tanto pues voy a poder contestar a todo esto en los próximos días. Pues si no pueden ni contestar es que el que manda es Jacobo Teijelo. Es muy sencillo, ¿verdad? Si el que se supone que es el responsable de la estrategia jurídica y de la defensa es incapaz ni de contestar porque la estrategia la tiene que pactar con otro, y ese otro es Jacobo Teijelo, ¿quién manda? Pues Jacobo Teijelo. Bien, ¿quién es Jacobo Teijelo? Jacobo Teijelo es la persona que aparece retratada como el abogado de la cloaca. ¿Por qué? Porque estaba en algunas de las reuniones, porque interviene. ¿Y con quién interviene? Con Leire Díez, con algunos de los empresarios que estaban allí. ¿Y por qué? Pues porque Leire Díez había pedido que tenía que estar y formaba parte de ese equipo A, por decirlo de alguna manera, que por debajo de quién estaban, de Santos Cerdán, la misma persona que en estos momentos está en prisión en Soto del Real. Ahí también estaba en el grupo Pérez Dolcet, había otros, sí, pero la estructura era Santos Cerdán, Leire y por debajo jurídicamente Jacobo Teijelo. Y Jacobo Teijelo resulta, ahora les vamos a dar todos los detalles, que se ha dedicado a visitar sistemáticamente él o responsables de su despacho, tiene un despacho de abogados, se han dedicado a visitar permanentemente a Santos Cerdán. ¿Para qué? Es obvio, ¿verdad? Para tenerlo controlado. Bien, ¿y quién puede dar esas órdenes? ¿Quién estaba por encima de Santos Cerdán?
Pues un tal Pedro Sánchez. ¿A quién protegían? A Pedro Sánchez. ¿Dónde se reunían? En Ferraz. ¿Cuándo lo hicieron? Un día después de la carta del presidente súper enamorado. Tan enamorado que estaba preparando una cloaca. ¿Para qué? Para ir contra jueces, contra UCOs, contra periodistas, contra fiscales que hicieran su trabajo. En concreto, Fiscalía Anticorrupción. Bueno, Miguel Ángel Pérez, que sigues con nosotros, Carmelo Jordá también. Vamos a ir viendo qué es lo que está pasando. Porque es evidente que alguien ha tenido que dar la orden de acordonar y salvar al soldado Cerdán. Y solamente hay uno que la pueda dar. Miguel Ángel, te lo pregunto, ¿tiene miedo de lo que puede hablar? ¿Tiene que salvarle por todo lo que sabe? ¿Lo necesita porque forma parte del corpus principal de coordinación suya, no solamente de todas las presuntas tramas que estamos viendo, sino también de la negociación con proetarras, separatistas, golpistas y demás? Totalmente, yo creo que ha habido una operación para tener controlada a Santos Cerdán. Lo primero que hay que recordar esa famosa reunión en Ferraz, ¿no? Cuando él decidió dejar el escaño del PSOE, etcétera, etcétera, ahí no sabemos qué se pactó. Es verdad que llamó mucho la atención y sorprendió a muchos que Santos Cerdán cogiera a un exdiputado de la CUP como Benet Salellas como abogado suyo. Recordamos que Benet Salellas había defendido en el 1O, por ejemplo, a Jordi Cuixart. Y eso sorprendió mucho, ¿no? Y que de repente la cloaca del PSOE, a través de su brazo de letrados, que en este caso lidera Jacobo Teijelo, empezara a visitar en la prisión a Santos Cerdán, ya era muy extraño, ¿no? Ya era muy extraño, y que días después se conociera que efectivamente se unía al equipo de Benet Salellas, el propio Jacobo Teijelo, el abogado de la cloaca, para defender a Santos Cerdán. Yo creo que aquí no se cortan, ¿no? O sea, hace 5 minutos estaban discutiendo que formaban parte de una cloaca y 5 minutos después está visitándole y exigiéndole a Benet Salellas, que es el abogado, quita un poquito que aquí viene la Guardia de Corps. O sea, es que no se cortan un pelo. Totalmente, yo creo que ya van a calzón quitado, les da igual todo, no se cortan un pelo, y efectivamente pues estamos hablando todo el día del abogado de la cloaca, y de repente el abogado de la cloaca se pone a defender a Santos Cerdán, que obviamente Santos Cerdán ahora mismo entiendo que para Pedro Sánchez es clave tenerle tranquilo, tenerle defendido. No sabemos si le están pagando también la defensa, ¿no? Salía en algún medio de comunicación esa posibilidad de que le estén pagando la defensa a Santos Cerdán para tenerle tranquilito, y luego encima las noticias que nos llegan de Santos Cerdán es que está encantado de la vida en Soto del Real, que los presos se han hecho colegas suyos, que se ofrecen lo entiendo. a pagarle. Claro, cada oveja con su pareja, yo lo entiendo. Está en su ambiente, ¿no? Claro, normal. Que le ofrecen incluso pagarle el corte de pelo con paquetes de tabaco para que él ni pague, o sea, está encantado. Bueno, pues de momento se va a quedar todo el veranito en Soto del Real. La Arcadia feliz, a mí hemos descubierto. Me da mucho la atención que el día que estaba discutiéndose si se le da la libertad condicional o no, se hacía saber también, a través de las filtraciones comunes, que eso, que estaba feliz. Digo, pues entonces, ¿para qué quiere salir? Totalmente, ¿por qué no dejar de pedirlo? Sí, está el tío encantado, dejadle allí ser feliz, coño, no sé. Sí, no, oye, cada uno lo suyo. A ver, claro, no se cortan un pelo, es cierto, y están desesperados, es cierto, pero es que Santos del Real está, lo estamos comentando, feliz. Has dicho Santos del Real. Entiendo la unión de conceptos. Sí. Santos Cerdán está, en Soto del Real. Es decir, el secretario de organización del PSOE, hasta hace pelín más de un mes, está en la cárcel. Ya. Entonces, claro, a partir de aquí, claro, todas las medidas tienen que ser desesperadas, y todas las medidas lo son, y ya no hay necesidad de disimular, porque ¿qué van a disimular si está en la cárcel? Desde luego, Santos del Cerdán, insisto, lo ha dicho el Supremo, era el cabecilla de la trama, es el que lo sabe todo, es probablemente el que lo ha organizado todo desde antes del Peugeot como mínimo, o desde el Peugeot. Entonces, hay operaciones previas al Peugeot. Por eso, quiero decir, es la clave de todo. Y claro, el día que Santos Cerdán, le dé por hablar, es que puede ser la hecatombe absoluta. A este paso, que sepas que van a cambiar el nombre de la prisión. Ya no va a ser Soto del Real, sino que va a ser Santos del Real. En homenaje al recluso que más a gusto estaba. Claro, el señor del dominó, se lo pasa que no veas. Bueno, atención, porque se lo pasan también, están todos tan tranquilos, que esto es maravilloso, de verdad, que vaya cuentos chinos que nos cuentan. Que resulta que, escuchen este audio, Koldo tiene material para amenazarles. De hecho, para amenazar a Santos Cerdán. A lo mejor tienen miedo a algo de esto, ¿verdad? Necesito que me veas 5 minutos. O me ves 5 minutos la semana que viene, o te juro por Dios que le llevo a Pedro una grabación que está hecha de Pamplona. Porque Santos ha ido al Ministerio de Transportes a colocar a un par de personas de Justo, de Acciona.
Y tiene una grabación de Santos Cerdán, que no la conocería Pedro, el amigo Pedro. ¿Quién puede ser Pedro? Quizás es Sánchez, ¿verdad? Bien. Y no lo conocía. ¿Qué pasa? Que lo mismo que Santos Cerdán estaba acusando a Koldo y Ábalos de que tenían sus particulares circuitos de empresas y que si les tocaba un 10% aquello se había despiporrado y no era un 10, se había convertido en un 60, en un 70, váyase usted a saber. ¿Qué pasa? Que a lo mejor Santos Cerdán tenía algo parecido y no lo sabía Pedro Sánchez. Aquí esto se había convertido en vamos a estirar todos de la teta de la vaca hasta que se quede totalmente seca. O sea, en eso se había convertido, ¿no? Bueno, simplemente un dato, Carlos, él habla de esa grabación que no ha aparecido, pero es que la UCO incautó 10.000 gigabytes de memoria y solamente hemos conseguido la parte que trasladaba a las partes personales en la causa, que son 8 gigas. O sea, de 10.000 solo conocemos 8 gigas de todos los audios que guardaba el señor Koldo García. O sea, imaginaos... O sea, que hay material por ahí. Imagina, todo eso lo está ahora analizando la UCO, pero todavía no se ha trasladado a las partes. O sea, solo sabemos 8 de 10.000 gigabytes de todos los audios y grabaciones que atesora el señor Koldo García. Son años de grabaciones, muchos años de grabar a todo el mundo y de haber estado con todo el mundo, es que, de tener acceso absoluto. Esto que estás diciendo, vamos a ver, nosotros estamos escuchando en estos momentos y descubriendo los audios que Koldo ha puesto aquí, ¿vale? Aquí los tenéis, señores de la Guardia Civil y de la UCO, lo que estaba diciendo Miguel Ángel Pérez, cuando el material es muy superior. Nos tenemos que creer que solamente grababa conversaciones, porque hemos visto ya algunas, por ejemplo, de un espionaje a gente del Partido Socialista en Navarra, porque querían avisar de las pifias que organizaban en las primarias Pedro Sánchez y su gente, ¿vale? Y querían avisar a Susana Díaz. Y querían dejarle claro que estos señores, y de hecho, según decían ellos, tenemos material para tumbar a todos, Santos Cerdán, María Chivite, Pedro Sánchez, ¿vale? Y aquello lo debieron anular. Consiguieron frustrar aquella operación de pseudolimpieza en las primarias, vaya usted a saber lo que hacían los del otro lado, pero que querían avisar a Susana Díaz. ¿Nos tenemos que creer que solamente espiaban a estos focos que hemos descubierto? O como dice Carmelo, resulta que a lo mejor están espiados empresarios, están espiados otros políticos de los que de momento no sabemos nada, están espiados, yo qué sé, familiares de políticos. ¿Nos tenemos que creer que solamente es de lo que Koldo García Izaguirre ha dejado así dispuesto para que se lo encuentre la UCO? Es que creo que ríete del comisario Villarejo. Por ahí voy, o sea, por ahí voy. O sea, Villarejo estuvo durante años grabando y Koldo García ha hecho lo mismo. Y solo sabemos una pequeña parte de todos esos audios porque obviamente... ¿De qué años son los audios? Pues por lo menos hay audios de hasta los que sepamos, porque hay una parte que todavía no sabemos, pero del año 2018-2019. Estamos en el 2025. Y yo tengo la impresión de que podría haber también de antes, o sea, porque obviamente... Tema primarias... Claro, o sea, aquí estamos hablando de muchos gigas, o sea, son 10.000 gigas y solo conocemos 8. Y fíjate en esos 8 gigas lo que ha aparecido y qué es lo que puede aparecer ahí, ¿no? Yo creo que también esa ha sido un poco la estrategia que a mí me da la impresión que han hecho desde el Supremo, desde la UCO, desbordados. Los 10.000, Miguel Ángel, los 10.000 están a disposición de la UCO. Los tiene la UCO y los están analizando. O sea, que va a salir todo. En teoría tienen que expurgar, verlo, pero es que imagínate 10.000 gigas, ¿cuántos archivos de audio serán? A ver, es una locura. Es que el audio pesa poco, es que es una auténtica barbaridad. Bueno, es una barbaridad. Por eso, sí. Son horas y horas y horas de grabaciones. E insisto, tenemos un poco la imagen de Koldo, el señor el portero de Puticlub, que andaba así como en los bajos fondos, pero ha estado con todos. Con todos, pues lo que te decías, a nivel empresarios, a nivel... Bueno, es que uno de los audios decía que vengo con el presidente de Ecuador. De hecho, era uña y carne con Santos Cerdán, de hecho diseñan, y Víctor Aldama siempre ha dicho que quien diseñó la incorporación de Koldo García Izaguirre como persona, como R2D2, que fuera siguiendo a José Luis Ábalos, que no fue Santos Cerdán, que fue Pedro Sánchez. Eso siempre lo ha dicho Víctor Aldama, y tiene toda la pinta, porque evidentemente para ellos José Luis Ábalos era una persona que necesitaban, era la persona dentro del partido, Pedro Sánchez era un outsider ascendido de forma muy rápida, que quieren que les diga, ya les hemos mostrado en otros programas a lo mejor por qué ascendió tan rápido, ¿verdad? Porque estos negocios del suegro ofrecían mucha información, y a lo mejor va y resulta, como decía Villarejo, que ha utilizado esa información para ascender, quién sabe, ¿verdad? Saunas y prostíbulos dan para mucha información, como decía Villarejo, información vaginal, éxito garantizado, ¿vale? Pues debió ser un éxito garantizado, ¿vale? Pero todo esto formaba parte de un todo, y en ese todo quien mandaba era Pedro Sánchez.
no era Ábalos. Y le pusieron a Koldo García Izaguirre para tenerlo controlado, a Ábalos. Y de hecho hay un momento en el que empieza a rivalizar Koldo García Izaguirre con Santos Cerdán, momento en el que se enfadan. Lo que quiere decir que el peso de Koldo García Izaguirre, como decía Carmelo, no era el de un asesor, no era el del antiguo portero de un vertedero, no era el del antiguo portero de un prostíbulo, no es verdad. Era el de una persona con un mando en plaza brutal, brutal. Pero bueno, vamos a seguir escuchando, porque ¿con qué estaban coordinados? Con una unidad de espionaje que ya la conocemos, se llama Cloaca. Bien, pues Leire Díez decía cosas como estas, y todos estos estaban coordinados con Santos Cerdán. No me extraña que tengan miedo, porque si Koldo García Izaguirre les ha grabado a algunos de estos hablando de las operaciones sucias y marranas que estaban haciendo, a lo mejor tiene información muy golosa, ¿eh? Porque como aquí hay tanta economía colaborativa de tanta gente fastidiada, igual ya hay cosas por otro lado, ¿sabes? Entonces lo que se trata tampoco es de que todo el mundo haga todo, sino de que todo el mundo complemente lo que ya tiene otra gente, no hay que volvernos locos, ¿vale? Es una cosa que te voy a decir que es fundamental y se llama coordinación, que ya hay cosas y porque no tiene ningún sentido que todos ataquemos a la misma cosa. Claro, ¿y a qué se referían? A que lo importante era acabar con el teniente coronel Balas. ¿Quién es el teniente coronel Balas? El responsable de todas las investigaciones que acechan en estos momentos al entorno más cercano de Pedro Sánchez. Es el responsable de la UCO de las distintas investigaciones, Miguel Ángel. Es decir, cuidado, porque si Koldo no solamente dirigió sus grabaciones hacia, vamos a ponernos en el caso, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, etcétera, sino que a lo mejor dirigió sus grabaciones, váyase usted a saber, a lo mejor incluso hasta el propio Pedro Sánchez, a lo mejor, oye, por supuestísimo, a la Cloaca. ¿Y qué ocurre si tiene grabaciones de la Cloaca diciendo a por quién van el material que tienen, cómo han espiado a algún juez? ¿Qué ocurre? Esto salta por los aires, claro. Absolutamente. Yo creo que eso es una bomba de relojería. Yo creo que por eso también la UCO está siendo muy, muy prudente. Solamente se han trasladado a las partes por parte del Tribunal Supremo esos 8 gigas. Pero aquí la cuestión es clave, la fecha en la que Koldo empezó a grabar. Porque yo, que he estado ya horas viendo los archivos, hay archivos de 12 horas, que no graban nada, simplemente hay silencio, hay archivos en los cuales se graban reuniones, encuentros, es decir, este hombre se despertaba y se ponía a grabar. Entonces, si desde antes de 2018 empezó a hacer eso, tiene que haber grabaciones con Pedro Sánchez sí o sí, porque hay que recordar que según Víctor de Aldama, lo primero que dijo la Audiencia Nacional es que Koldo era hombre de Pedro Sánchez, no de Ábalos, hombre de Pedro Sánchez. Y se está confirmando. Y se está confirmando, y hay que recordar que según el testimonio de Aldama, le llegó Koldo y le mostró su sorpresa por el hecho de que le pusieran en transportes con Ábalos y no en presidencia con Sánchez. Con lo cual era un hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez, era un hombre de Pedro Sánchez, y si Koldo empezó a grabar antes del 2018, cosa que no podemos descartar a día de hoy, tiene que haber grabaciones con Pedro Sánchez, seguro, porque este hombre grababa todo. Y Koldo se siente amenazado, ¿eh? Escúchenle, escuchen a Koldo. Que te mando matar yo mañana. En Brasil con 1.000 euros, vale, con 1.000 euros y vienen los chicos te pegan un tiro y te matan. Desgraciado, y desaparecen. Tú vuelves a amenazar a mi amiga, verá que te hago. Puto, pringao. Un nivelazo. Koldo se sentía amenazado. Hablan de que por 1.000 euros te llevan allá 2 personas y te vuelan la cabeza. Koldo hablaba de un mensaje que había hecho llegar a través de Óscar López y de Antonio Hernando a Pedro Sánchez, cuando se da cuenta de que le han cortado el hilo. Año 2023, cuando se da cuenta de que ya no es el príncipe, no, ya ha caído en la escala. Ya no interesa porque se dan cuenta, porque recibían chivatazos de la investigación, porque la UCO, los pobres, están trabajando contra todo, contra todo. Son 60 personas de los 200 que son en esa división, en ese área, 60 asignados a casos de corrupción, a todos los casos de corrupción que vemos. Por cierto, encima sin equiparación salarial, porque cobra más un mozo, déjenme que meta la cuña publicitaria, pero es que es la puñetera realidad. Bien, amén de todo eso, con determinados, digamos, mandos suyos que a lo mejor no son muy colaborativos, ahora que se habla tanto de esta economía colaborativa. Y encima va y resulta que tienen que tener trabas impuestas por Fernando Grande Marlaska para no poder acceder a la información de prisiones. Y encima tenían una red de chivatazos, a través, por ejemplo, de un comandante, Rubén Villalba, que iba soplando a los malos lo que hacían los buenos. Vale, pues en medio de todo esto, va y resulta que nos tenemos que encontrar con que, y lo ha dicho Koldo directamente, hay un momento en el que se da cuenta de que le han cortado la información, porque tienen información de que les están siguiendo, y él dice,
y él es el que narra esta conversación, el mensaje llegado directamente de Pedro Sánchez, y dice: Pedro Sánchez me quiere muerto. A ver, yo repito, estoy convencido de que ese me quiere muerto es un muerto profesional, pero chico, es que empiezan a hablar con una alegría de muertes que estos que tergiversan todos los audios, la famosa historia del capitán Bonilla, de la Guardia Civil, que se iba a poner gomado seco en un coche y habían cortado y manipulado por completo los chats. A ver, un poquito de tranquilidad, porque aquí, si hay dudas de cuál es el trato, es en el otro lado, no es en el lado bueno. Hay una cosa que yo creo que va a ser importante, y es el hecho de que, como comentábamos antes, Santos Cerdán parece ser la persona a la que hay que salvar en este momento. Pero, claro... Por lo que tiene, por lo que guarda. Por lo que sea, que es por eso, pero la cosa ha llegado a tal punto, esto ha llegado ya, la marea ha llegado tan alta, que va a haber que sacrificar a alguien. Es decir, no puedes salvar a todo el mundo, va a haber personas a las que sacrificar. Desde luego, Koldo es una de esas personas, está claro, y él parece que se está dando cuenta, y yo incluso diría que Ábalos quizá también lo sea. Y eso también puede... Los comentarios que está haciendo son de que se está dando cuenta de que a él o le han usado o le están tomando el pelo, que no quiere decir que él no se llevara su parte, sino que empieza a considerar que se llevaba menos y asume demasiada carga, totalmente. Y esto yo creo que es al final lo que acaba matando todas las redes de corrupción, que es que alguien es maltratado, para que nos entendamos, y es el que definitivamente se va de la lengua. Déjenme que les expliquemos la estrategia jurídica, que esto de verdad que es de sainete, pero bueno, es lo que se han inventado, y cuidado porque el fin que persiguen no es un fin poco letal, ¿eh? Si lo consiguen, los casos se van literalmente por el sumidero, o en concreto este caso, que es el principal. Atención a lo que ha trazado, ya hemos visto esos movimientos, Jacobo Teijelo, el abogado de la cloaca, yendo a visitar a Santos Cerdán, a explicarle: chico, estate callado, que te va a ir muy bien con nosotros, y si no, a lo mejor no te va tan bien. Vale, vamos allá, atención al esquema, porque el esquema busca directamente la anulación de todas las actuaciones y, por lo tanto, que se fuerce un archivo del caso. Sí, del caso PSOE, sí, del caso Koldo, sí, de todos estos casos que rodean al Partido Socialista. Atención a los hitos y a los hechos que han ocurrido. Jacobo Teijelo, el abogado de la cloaca, visita a Santos Cerdán, ya se lo hemos dicho, en prisión. Hay que recordar que Jacobo Teijelo era uno de los que buscaba información contra la UCO. ¿Para qué? Para parar los casos de investigación de presunta corrupción contra el Partido Socialista. 2. La cloaca quiere usar, las ha pedido ya, las grabaciones incautadas por la UCO en el registro de la Casa de Koldo. Las ha pedido, de momento, en el marcador yo creo que van tropecientos mil a cero, porque lo que está saliendo no demuestra su plan o no garantiza su plan, sino que demuestra que hay más material y que hay todavía más sospechas, incluso sobre más gente. Pero lo piden para analizarlo, con un motivo. El objetivo que ellos han declarado es el siguiente, y se lo leo literalmente: comprender y estudiar las capacidades técnicas de almacenamiento, gestión y tratamiento de datos de este repositorio pretendidamente creado por el investigado Koldo García en solitario. Bien, esta es la petición oficial. ¿Cuál es la realidad? Se lo explico. Demostrar que Koldo trabajaba para la Guardia Civil sin cobertura legal. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que quieren forzar? Forzar la nulidad del proceso. Cuidado con este plan, Miguel Ángel, te lo pregunto a ti. O sea, yo sé que puede parecer un sainete, que puede parecer una locura, pero si consiguen generar dudas, si consiguen que en alguien albergue la posibilidad de que efectivamente era una especie de agente camuflado violando la ley, porque si tú tienes que estar en una investigación para garantizar la trazabilidad de la prueba, la custodia de la prueba, tienes que ser un agente de la autoridad, no puedes ser un Koldo García Izaguirre. ¿Estos señores pueden conseguir este propósito, la nulidad del proceso? Sí, completamente. Vamos a ver, ahora mismo la estrategia de defensa de Santos Cerdán pasa por un ataque directo a los audios, porque los audios son prueba clave en esta historia. Desde dos prismas. En primer lugar, cuestionar la autenticidad de los audios, decir que han podido ser manipulados, que no es su voz, que es lo que dice Ábalos también en su declaración. Y en segundo lugar, precisamente, el origen de los audios. Y en el origen de los audios, la defensa de Santos Cerdán, ya en los diferentes escritos que manda el Tribunal Supremo, ha dejado ya un largo apartado de esos escritos dedicado a cuestionar cómo se consiguieron esos audios y si Koldo García grabó a Santos Cerdán y Ábalos siguiendo supuestas órdenes de la Guardia Civil. El objetivo es intentar anular toda esta prueba. Hay que recordar que no sería la primera vez, ya hubo un caso llamado la Operación Guateque aquí en Madrid, de unos empresarios que conseguían una serie de privilegios y de licencias, y se pudo acreditar, después de haber sido condenados, que efectivamente uno de esos empresarios que dijo que había hecho las grabaciones por iniciativa propia había seguido órdenes de la Guardia Civil. Consiguió anular
todo el caso y todos se fueron de rositas. Esta es ahora la estrategia de la defensa de Santos Cerdán. Saben lo que están haciendo. Saben lo que hacen, yo creo que lo tienen complicado y de hecho el propio magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ya ha dicho, por un lado, ha encargado una pericial para justificar la autenticidad de los audios y se ha negado a dar información a la defensa de Santos Cerdán sobre las misiones que había tomado Koldo García siendo colaborador de la Guardia Civil, porque dice que eso no tiene nada que ver con la causa. Bueno, pues vamos muy rápido. Esta estrategia además yo creo que tiene una segunda parte, que es la hipotética llegada de todo esto al Constitucional, Constitucional. Totalmente. Entonces ahí esto, digamos, o sea, si no nos sale a la primera, pues ya viene el señor el Cándido Tribunal y nos lo arregla a la Anticonstitucional. segunda. Bueno, vámonos al siguiente bloque, que va a ser el de las buenas noticias. Carmelo, tú quédate, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Resulta que las encuestas cada vez les dan peor. Cada vez les dan peor. Y cuidado porque ellos sí que están mirando de reojillo a esto. ¿Por qué? Porque si el impacto suyo de su corrupción, de su desastre electoral, empieza a contagiar a alguno de los socios, a lo mejor alguno de los socios resulta que termina el verano pegando un chasquido con un corte de mangas. Esperémoslo. Yo tengo poca fe. Pero bueno, lo cierto, y ahora se lo contamos, es que las encuestas le dan cada vez peor. Tener al partido activado y tener al partido preparado. Preparados para afrontar unas elecciones generales en cualquier momento, porque es evidente que este gobierno no aguantará mucho tiempo más. El game over de Sánchez puede estar al caer. No depende de él, depende de sus socios. Bueno, pues vamos a hablar de esto. En el Partido Popular es verdad que están en estos momentos con una especie de, no diría yo zafarrancho de combate, porque el tema de las vacaciones pues impacta en todo el mundo, pero sí de alerta y sí de reuniones más habituales de las normales. ¿Por qué? Porque mantienen la tesis de que a lo mejor en septiembre esto se desmorona. Yo he intentado que me lo expliquen, reconozco que no he llegado a que tengan demasiado éxito, porque te dicen, no, alguno de los socios tirará de la cuerdita y tal. Vas repasando los socios, PNV yo sinceramente creo que depende allí de la gobernabilidad y va a ser que no, porque además como hay elecciones se los come por los pies Bildu, allá cada uno se han enroscado tanto la boina que en estos momentos el oxígeno no llega arriba. ¿Qué quieren que les diga? Bien, en Cataluña, ¿quién va a encontrar en los separatistas o cómo van a encontrar a una persona que les dé lo que les está dando Sánchez? Pero es verdad que hay una especie de pelea larvada, Sumar Podemos, que a lo mejor alguno decide que desempolva, que saca de la tierra el hacha de guerra y que se empiezan a tortazos. Y los tortazos sería culpar Podemos a Sumar de formar parte de la corrupción. No sé, lo veremos. Carmelo Jordá, bienvenido. Muy buenas. Luis Fernando Quintero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Os voy a preguntar, porque es verdad que están sonando tambores de guerra de esta historia. El Partido Socialista dice que no, pero también es verdad que Pedro Sánchez no hace más que insistir en no, yo hasta el 27 y más allá. Parece Buzz Lightyear. Bien, cuando se oyen demasiadas veces, no, que voy a seguir, es porque él mismo sabe que a lo mejor no va a seguir. No lo sé, os lo pregunto. Cuando Pedro Sánchez dice una cosa, podemos Sí, estar suele bastante mentir seguros, Sí. seguros de que, claro, o sea, si nos dice buenos Muy de días, verdades no es, ¿no? Si nos dice buenos días, ya podemos estar casi seguros de que es por la noche. A ver, respecto a esto, yo creo que hay varios temas que están ahí con los socios y que pueden tener una influencia en el futuro. Lo cual no digo que nadie vaya a apoyar una moción de censura, porque las cosas, eso sí que me parece extremadamente complicado. Pero permíteme una especie de cuña en medio. Cuando dices moción de censura, te refieres a moción de censura ad hoc, es decir, la normal, es decir, va con un candidato y el candidato se queda sentado de presidente, o estás hablando de la posibilidad de una moción de censura pactada para que acto seguido lo único que se haga sea convocar elecciones. Constitucionalmente, la moción de censura en España tiene que ser constructiva, entonces vamos a ver qué pasa. Pero albergas la otra posibilidad, que sea constructiva, pero que el único punto del programa sea, señores, me dejan llegar, nos libramos de Pedro Sánchez y convoque elecciones automáticamente. Yo veo complicado que ningún partido de los que podría hacerlo quiera unirse a ser el que ha abierto la puerta ninguna de las dos en opciones. Cualquiera de los dos Vale, perdona. Pero aparte de eso, tenemos, por ejemplo, la pelea entre Podemos y Sumar. Yo creo que Podemos cada día está más claramente no fuera del gobierno, sino fuera de esta mayoría supuestamente progresista y tal, y lo están demostrando, y lo han demostrado votando, lo han demostrado con sus amenazas, lo han dicho por activa y por pasiva. Entonces ahí tenemos un elemento. Y luego hay otro elemento que a mí me parece interesante ver cómo evoluciona. Como tú bien dices, ningún presidente va a poder darles tanto a los nacionalistas catalanes como les ha dado Pedro Sánchez. Pero ¿y si ya no puede darles más? Es decir, ellos electoralmente por ahora pueden seguir vinculados a esto.
y decir, no les hace mucho daño. Bueno, a Esquerra los ha destrozado. En las elecciones catalanas fue tremendo. Pero pueden seguir vinculados a esto si al mismo tiempo pueden presentar que, oye, mira, es que sacamos esto, es que, mira, cercanías, es que no sé qué. Pero ¿y si, por ejemplo, la clave de bóveda, se supone, de esta legislatura y de la legislatura en Cataluña, que es la financiación para Cataluña exclusiva, el cupo catalán? La pasta. La pasta, efectivamente, no sale en el Congreso. Y eso es una posibilidad que no es tan ¿Cuándo tiene remota. que pasar por el Congreso? En principio tiene que pasar por el Congreso después de las vacaciones. En septiembre. Decir, septiembre, no sé si será septiembre o septiembre. Bueno, septiembre o octubre, pero a la vuelta, sí, al inicio de curso. ¿Y si esto no sale? ¿Y si luego a la hora de la verdad votemos vota en contra, inventándose qué aspiración, o votemos... Vale, lo que estás insinuando es que Podemos podría votar en contra. Yo creo que podrían votar en contra porque solo necesitan encontrar una excusa. Y excusas va a haber por docenas, pero es que no es solo el tema. Y si votas en contra, activas las piecitas de dominó, se cabrea Junts, si se cabrea Junts se tiene que cabrear Esquerra, si se cabrea Esquerra y a se partir tiene que de ahí cabrear a ver qué PNV, pasa. Bildu... Pero además es que no solo puede votar en contra Podemos. O sea, por ejemplo, tiene en este momento Compromís un diputado dentro de Sumar y un diputado fuera. ¿Van a votar los que se presentan en Valencia para ser saqueados por Cataluña? Para ser sacados por Cataluña, yo lo veo complicado. Mira que el electorado de... ¿Cuántos diputados hay de esos? Hay un diputado de Compromís, que si no recuerdo mal era Baldoví, sigue siendo Baldoví, que está dentro de Sumar, pero hay una diputada que estaba en las listas de Compromís y está en el grupo mixto. O sea que hay dos. No recuerdo el nombre. Sí, pero hay dos. Exacto. Pero hay también un diputado de la Xunta Aragonesista que podría votar en contra, que el otro día, de hecho... Aragón es otro de los saqueados. Exacto, el otro día lo hizo con el decreto eléctrico. Vale, o sea, ya llevamos 3. ¿Vale? Entonces, es decir... ¿Podemos cuántos son? Podemos son 4. 4. O sea, estamos hablando de 7. Con 7 sí que se les frustra el plan, ¿eh? Pero completamente. Pero es que incluso con ese escenario se les podía frustrar solo con la abstención de Podemos. A ver, si PNV fuese un partido y no la cosa ridícula en la que se ha convertido, antes eran malos, ahora son malos y ridículos, deberían intentar pujar por el mantenimiento del cupo solo para aquellos que aparecen definidos como sistema de concierto en la Constitución española, porque si no tienen una competencia obvia, es decir, para ellos sería mucho mejor pelear porque el cupo solamente estuviera en País Vasco y Navarra y no que se vaya ampliando, porque si no su beneficio, su privilegio va diluyéndose. Vamos a hacer un pelín de política ficción. La mayoría progresista, esta mal llamada progresista, son 178 diputados. Contando, 178. Contando también al señor Ábalos, que sigue siendo diputado. Pero entonces, menos 4 que son los de Podemos, que digo, no digamos que votan en contra, solo se abstienen porque es insuficiente, porque, en fin, yo qué sé, hay 1000 razones que te puedes inventar. Son 174. Menos 2 de Compromís, menos 1 de la Xunta. ¿Cuántos suman en el bloque constitucionalista? 172. Entonces, 164 menos 170. Sí, hemos calculado que son 7. Yo lo de José Luis Ábalos no me lo creo, porque José Luis Ábalos es un mandado. Ni siquiera hace falta, digo, con los 3 de la Xunta. Si la cosa es muy sencilla, 178 menos 7, te vas a 171, y los 172 del bloque constitucionalista te lo pueden frustrar. Pero es que además, insisto, esos diputados de Compromiso de la Xunta podrían votar en contra. Luis Fer, ¿crees que van por ahí los tiros del PP de cuidado porque a la vuelta del verano, es decir, al inicio de curso, esto puede estallar? A ver, yo creo que esa, a día de hoy, con los elementos que tenemos encima de la mesa, es quizá la opción más plausible para forzar a que se empiecen a mover las fichas y a dejar todavía más en evidencia que Sánchez no puede seguir en el gobierno y que hay que hacer algo. Una convocatoria electoral o habrá que plantear una moción de censura. En cualquiera de los casos, dentro de lo que son las fuentes del PP a las que yo he tenido acceso, es verdad que hablan de esa posibilidad, pero no descartan que conozcamos o que aparezcan nuevos expedientes de corrupción de los que ya también en Libertad Digital hemos hablado en alguna ocasión. Esos expedientes parece ser que de Armengol y de algún otro, de Ángel Víctor Ángel, que podrían cercar todavía más el caso y convertir la legislatura en imposible para Pedro Sánchez. Perdona que te interrumpa, Luis Fernando. Rufián, que ya sé que tampoco es lo más fiable que hay en el mundo, pero Rufián decía que, bueno, mientras no se demuestre que hay financiación irregular, pues todos para adelante. Que son 3 que robaban, pues nada, estupendo, pasen, como dicen, circulen, aquí no pasa nada. Pero oye, ¿y si se demuestra que hay financiación irregular? Ya.
Venga, vamos a ver la otra versión. Pedro Sánchez, según él decide, aquí no pasa nada y nos vamos con las elecciones hasta el 27. Queda, por tanto, mucho trabajo por hacer y mucha legislatura por delante. Los 2 años que restan hasta las elecciones generales en el año 2027, el Gobierno de coalición progresista los afronta con la misma determinación y también con la misma energía que los 7 años anteriores. Pues la energía ha sido la de fastidiarnos, porque poco más. Marga Proens, desde el Partido Popular, insiste, no sé, ¿tendrán ellos algún dato? Desde Baleares, Partido Popular, atención. La única alternativa que tiene Pedro Sánchez, lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es pedir perdón, pero perdón de verdad, a todos los españoles y convocar elecciones y dar la voz a todos los españoles, que hablen los ciudadanos y que nos dejen de avergonzar de verdad de una vez por todas, porque los españoles merecemos mucho más. Luis Fer. El problema que tenemos, y el problema que yo creo que de seguro Sánchez tiene en la cabeza y por eso sigue insistiendo en que a todo el mundo que le quiera escuchar que esto se va a ir hasta 2027 y ya veremos, es que, y lo hemos conocido recientemente, las últimas encuestas le están diciendo a Sánchez que no sale por ningún lado, que él está cayendo a plomo, el Partido Socialista está cayendo a plomo y los socios famosos de investidura, en el mejor de los casos, se mantiene. Es que tampoco están consiguiendo levantar peso y lo que sí que está subiendo de manera sólida es la opción conservadora, Partido Popular y Vox, con lo cual sabe positivamente que si se juega el triple que se jugó en 2023 convocándonos a todos en verano para ir a las elecciones, no le va a salir. El truco no le va a volver a salir. Y además, si nos detenemos y nos fijamos en las posibles cábalas que pueda hacer el presidente del gobierno con sus socios de investidura, que fue lo que hizo en el 23, sabía que entre todos, que él no ganaría, pero que entre todos volvería a gobernar, esas cábalas tampoco le están funcionando, porque si pensamos en las opciones de PNV, como bien decías Carlos antes, de los catalanes y de los comunistas en el Congreso, solo por sus propios intereses electorales de cara a las próximas elecciones, saben que con Sánchez no les está yendo bien. Saben que tienen que cambiar el discurso, que si quieren contar algo en sus respectivos sitios de origen van a tener, en sus caladeros electorales van a tener que cambiar el discurso. No te digo que no, pero eso implicaría que hay vida inteligente y no les veo yo, me da la sensación de que han cruzado la línea de no retorno. En el caso de PNV, Bildu, es decir, Arnaldo Otegi, persona condenada por pertenencia a banda terrorista, se los va a comer por los pies. Bueno, de hecho, yo tengo la sensación de que los pies ya los tiene dentro de la garganta, o sea, ya casi va por las rodillas, se los está comiendo. Y yo no sé si estos ahora ya tienen capacidad. Pero es que si metes eso en la ecuación, Carlos, al final lo que te sale es que, de nuevo, Sánchez va a hacer todo lo posible y lo imposible, lo legal y lo paralegal, para alargar esto hasta 2027. Bueno, vamos a escuchar a Sánchez, porque según Sánchez, las mujeres en bloque le van a votar, que por visto debe ser después de haber escuchado a quienes les organizaban las fiestas de prostitución, a su guardia de corps, y decían aquello de la limpieza del sable, te voy a hacer el helicóptero, una cosa así fina, bien, así estilo Fred Astaire. Vale, pues según él, con todo esto, las redes de prostíbulos, las saunas gays, etcétera, las mujeres van a ir en bloque a votarle. Mire, sobre las encuestas, en fin, si fuera por las encuestas hoy no sería presidente del gobierno. Y ya le digo yo que cuando haya elecciones, las mujeres mayoritariamente volverán a votar al Partido Socialista. Pero no sé, ¿es porque lo dice, como diría Óscar Puente, el puto amo o de qué va esta historia? Bien, vamos con los datos. Atención, les hemos estado ya en varios programas advirtiendo de que la tendencia electoral va marcando un apoyo hacia la derecha, una vertiente, un escoramiento hacia la derecha clarísimo, clarísimo. Bueno, pues atención, porque las últimas, sociométrica para el español, atención, lo que muestran por parte del Partido Popular son estos 153, ¿vale? Esto es la línea de la mayoría absoluta, que sumados a los 54, atención, Vox no baja, de hecho estaría incluso subiendo, en muchas de las encuestas está subiendo. Sobreentiendo que por el tema de inmigración, sobreentiendo que por determinados errores dentro del Partido Popular, los temas estos de que me aparece Montoro en el Congreso y luego me sacan el caso Montoro, que llevaba ya letargado no sé cuánto tiempo, sí, pero me da igual. Lo que tienen que hacer ustedes es poner un muro absoluto frente a esa etapa y se acabó. Y así se quedarán ya vacunados frente a ese desastre. Pero bueno, como hay algunas cosas que hacen bien y otras que no las hacen, pues literalmente pasa lo que pasa. Pero bueno, vámonos a la suma. Lo cierto es que sería 153 más 54. Sumen ustedes, no es que no vayamos por encima de los 200, es que nos acercamos casi a los 210.
Es decir, es una auténtica barbaridad de voto, que lo decíamos en uno de los programas, Carmelo, no se había visto nunca jamás en España una tendencia de derecha de, en este caso, 207 diputados. Nunca jamás. Y fíjense en lo que se está quedando el Partido Socialista, en una auténtica birria, perdón por la expresión, un 25%, 99 diputados. Fíjense en lo que se está quedando Sumar, Yolanda Díaz, ¿se acuerdan cómo la presentaban? La esperanza blanca, más bien la esperanza roja, era la pera, se iba a comer el universo. Pues vaya universo que se va a comer, un 6,3%, pedazo de tortazo que se pega. ¿Y Podemos? Dices, ¿Podemos sube? Bueno, sube desde la nada, de hecho no sube, tiene 4 diputados y según esta encuesta sería a 3,8, es decir, que el desastre Sumar no lo gana Podemos. Y el Partido Socialista estaría perdiendo la frontera psicológica de los 100. Eso es letal para ellos. Eso tiene un efecto tremendo. Y luego además hay detalles que van incluso más allá de las encuestas. El hecho, por ejemplo, de que a día de hoy, y si no pasa nada extraordinario, que no va a pasar, pensar que se va a articular una única alternativa a la izquierda del PSOE es pensar una completa locura, porque los puentes no es que están rotos, es que están rotos, bombardeados y hay gente... O sea, tú hablas de la posibilidad de hacer así, ¿no? Claro, la posibilidad de forma que en escaños harían así. De que Sumar y Podemos vayan juntos, lo cual sería una opción algo más alta, tendrían más... Pero es que ni aún así. Y sobre todo que cuando Sánchez hablaba de encuestas, de las encuestas antes de las elecciones del 23, está hablando de unas encuestas en las que la derecha estaba en alrededor de 180 escaños. No alrededor de 207. Claro, no alrededor de más de 200. Es decir, la diferencia... Vamos, que si descontamos el factor voy a hacer el idiota, este que suele aparecer en las campañas de la derecha, por parte de los dos, incluso así partiendo de 207 incluso podría salir. Exacto, claro, desde esa distancia yo creo que incluso después de una campaña que suelen hacerla mal, les da, pero... Hay veces que las hacen mal y hay veces que las hacen peor, tienen dos opciones. Hay esas dos opciones. Y luego hay un elemento más, que es que, a ver, el PSOE efectivamente está en el 25% y 99%, según esta encuesta. Pero las que están saliendo están colocándole muy cerca. A lo mejor la asignación de escaños es un poco más alta, el porcentaje es unas décimas más allá, pero son porcentajes, o sea, ha roto un suelo alrededor del 27, 28, 26 y mucho, según la encuesta que nos lo da, que nos parecía imposible que se rompiese. Oye, esta casillita blanca, que de blancos no tienen nada, porque Dios bendito, tienen más peligro, sería el bloque separatista. ¿El bloque separatista también está menguando? Dame una buena noticia. No mucho, lo siento, pues no te la puedo dar, pero no hay grandes diferencias, no hay grandes movimientos ahí. A ver, ahí eso también... O sea, la cerrazón se mantiene No, pero ahí, ¿no? eso también hay que entender un poco cosas de las encuestas. Al final estamos hablando de una encuesta que tiene 1000 entrevistas, pon 2000, y estamos hablando de porcentajes de partidos que tienen un porcentaje de voto muy reducido, aunque luego su impacto en escaños sea algo más alto. Es muy difícil calcular esas diferencias sutiles, digamos, con el día de las encuestas, y lo normal es que más o menos, digamos, eso es de las cosas que es difícil que la encuesta refleje propiamente. Pero yo creo que, aparte de eso, es probable que no haya grandes movimientos, porque el que a estas alturas, en las últimas elecciones, siguió votando a Esquerra, por poner un ejemplo... Venga, vamos, Luis Fer, con otra, también de estos últimos días, amalgama para Voz Populi. Fíjense que es un poquito más tenue, un poquito, pero nada más. Pero lo cierto es que también marca una tendencia clarísima. De nuevo, la línea de la mayoría absoluta. Fíjense, a Vox le da un poquito menos, la otra creo que eran 54, estas serían 49, y al Partido Popular le da uno más, 154. No llegan a los 207, pero llegan a 203, o sea, cuidado. Y los porcentajes son muy similares. Exacto, sí, 35, 50, efectivamente. Más de un 50% entre los dos. Fíjense, para que nos fijemos en los porcentajes, yo prefiero verlo porque me parece más visual en diputados, pero efectivamente lo que te marca el volumen de voto es ese porcentaje, 35 PP, 15 Vox. Y fíjense en esta diferencia, 35 del PP frente a 25 del PSOE. Le sacaría 10 puntos. O yo estoy muy equivocado, yo creo que esto no se había dado nunca. Sacarle 10 puntos al PSOE. En las encuestas no, en las encuestas de la última elección, temporada sí. no. En elecciones yo creo que, por ejemplo, en las de Mariano Rajoy, en las segundas de Aznar, en las de Mariano Rajoy sí que los porcentajes fueron Mariano Rajoy, incluso superiores. De hecho, desaprovechó el mejor panorama electoral que se le podía ofrecer. Dios bendito, lo que hemos tenido que aguantar. Bueno, PSOE estaría en el 25 y atención porque aquí le da un poquito más a Podemos. A mí me resulta más creíble esto, la verdad. Yo sí tengo la sensación de que van a subir por la batalla con Sumar, por el tarro de las esencias comunistas, por somos más brutos que nadie, pero bueno, esa cosa al final te funciona, pero tampoco es un alivio. El PSOE se quedaría prácticamente en la misma frontera, no pierde los 100, pero 105, muy cerquita, 8 más 6, Luis Fer. No, a mí fíjate que una de las reflexiones que tenía a la hora de ver el panorama electoral que dibujaban estas encuestas, además en paralelo, porque salían justo cuando el presidente del gobierno hacía
con mucha pompa y rimbombe esto del balance de sus 2 últimos años de gobierno, el Ecuador de la legislatura, para decir que se iba a ir hasta 2027 y dibujaba un panorama de que prácticamente España era el paraíso en la tierra y que tendríamos que estar todos muy felices porque aquí ganamos todos más dinero que Carracuca. Claro, tú ves esa tendencia y ves esas encuestas y dices, hombre, pues también no debe ir la cosa cuando cada vez hay menos gente que confía en los partidos de izquierdas que llevan gobernando en España desde el año 2018 y pese a lo que está haciendo el Partido Popular y pese a lo que está haciendo Vox, a quien le están dando la confianza es a Partido Popular y Vox. Yo creo que esta tendencia, más allá de los casos de corrupción, que en parte tienen buena parte de la culpa de los resultados de estas encuestas, la realidad que están viviendo los españoles aquí, cada día está empezando a pesar ahí. Que es, recordemos, las veces que ha habido chance para que gane la derecha. En 2011, con Zapatero, fue por la crisis económica, por lo que se le dio aquella confianza tan importante al Partido Popular. Ponme el broche, estoy viendo que ponemos el PSOE se hunde por debajo de los 100 escaños, es de la anterior encuesta, en esta evidentemente no. Ponme el broche que vamos a ir precisamente con ese balance maravilloso de Pedro Sánchez, que bien vamos, y vamos a hacerlo con Bea García. 2 detalles sobre esto. El primero, fundamental, esto se ha disparado después del informe sobre Santos Cerdán y la entrada de Cerdán en la cárcel. ¿Porque la corrupción sea el tema clave? Sí, desde luego, pero porque se ha caído el castillo de naipes de mentiras del gobierno, y eso creo que es todavía más importante. A partir de aquí, todo el relato que venían metiéndonos de hace tiempo se ha caído. Y segundo, y muy importante también, todo el mundo, todas las encuestas y todos los que las estudian destacan el desplome en el voto femenino. Ese voto femenino que efectivamente... El que dice Sánchez que le va a votar. dice Sánchez que le van a votar en masa. Lo cierto es que a día de hoy las encuestas lo marcan como un auténtico desplome. Un voto que además no es, digamos, un rechazo, que es un rechazo muy visceral, un rechazo de ver algo que te genera asco, profundo asco, que es todos estos audios. Que te han vendido una monserga, defensa de la mujer, y te han chuleado por todas partes. Te han chuleado además en el sentido literal de la expresión, o en uno de los sentidos literales. Es decir, eso yo creo que es irrecuperable. Es decir, tú a una mujer ahora que ha tenido esa experiencia desde, fíjate, este es mi gobierno feminista, hasta el audio del helicóptero, ¿eso qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a ofrecer para que cambie de opinión? Yo creo que eso, desde luego, va a ser, desde el punto de vista demoscópico, el gran problema que va a tener el PSOE a partir de ahora. Porque con lo marranos que eran estos, ya te digo yo que del helicóptero le empieza el sable, habrá más. O sea, pero totalmente convencido, ¿eh? Pero bueno, vámonos con Bea García, que vamos a hacer el repaso real. Según Pedro Sánchez nos sale el dinero por las orejas. Estamos, pero vamos, es que tenemos una riqueza que no sabemos ni en qué gastarlo, sí, y un churro. Bueno, Beatriz García, vamos con el balance real, porque Dios bendito la colección de pipas que nos ha contado Pedro Sánchez. Vivimos de maravilla, desde que está él hemos crecido todos, nos hemos considerado unos señores fornidos, estamos todos mejorados, física, psíquicamente. Dios bendito que es harta de barbaridades. Según él nos sale el dinero por las orejas, hemos crecido en poder adquisitivo una auténtica barbaridad. Beatriz, si miramos los datos dicen lo contrario. Según él, 9 puntos, hemos crecido desde que él llegó, 9 puntos de poder adquisitivo, pues deben estar todos en la Moncloa. Sí, vamos a explicarlo todo, todos los datos que dio Pedro Sánchez en su España particular, en la que las infraestructuras, ojo, las infraestructuras funcionan fenomenal, somos, como dice Carlos, más ricos, la vivienda también, más altos, más guapos, todo. Una cantidad de vivienda que hay disponible, ya saben ustedes. Empleo, todas las variables, Sánchez saca sobresaliente, por supuesto, y ya se evalúa él, ¿no? Se evalúa él a sí mismo, él es su examinador. Pues ni cohete ya, ni moto, ahora es que habla ya del sueño español, como si fuera así un conquistador. Medios de comunicación internacionales, como por ejemplo el The Washington Post, habla del nuevo sueño español, o el británico The Guardian nos considera el país más dinámico de Europa. La revista Forbes destaca a España como uno de los lugares del mundo mejores para vivir. Esa es nuestra imagen en el exterior.
Y es que no sé de qué habla este señor. Yo creo que está diciendo lo de dinámico y digo, ha debido escuchar lo del helicóptero, de sus compinches, de los de la trama, que por lo visto eran los favorcillos que pedían, ¿verdad? Claro. En determinados prostíbulos. O sea, ¿pero de qué me habla este señor? Fue como que dinámico. Venga, vamos con la realidad. Prensa selectiva es la que tiene Sánchez. O sea, si alguna vez algún medio dice algo bueno de él o de España, que muchos artículos de esos hay que decir que están patrocinados, Sánchez se lo apunta. Cuando le critican, no quieren ni oír hablar, por ejemplo, de un artículo de The Times, el periódico de Reino Unido, que Sánchez, si The Times hubiese hablado de él, lo estaría poniendo en primera plana. Pero es que aquí uno de los artículos de hace unos meses le llamaron galgo. Incluso, o sea, The Times fue demoledor con Pedro Sánchez, le dijo que estaba completamente acorralado por los casos de corrupción, por los apagones, por todo tipo de escándalos, no es capaz de de aprobar unos presupuestos, y le llamó galgo porque le dijo que cada vez tenía menos pista para correr, porque también había huido de Paiporta, ya sabemos ese mote. Miremos la fotografía, corrupto. O sea, sin grandes disimulos de Times, pero él ha sacado una versión positiva del corrupto. Por supuesto. Y bueno, tenemos al Wall Street Journal, que también cita a Sánchez cuando le interesa, que es una vez que el Wall Street Journal dijo algo bueno de España. Pues, ¿qué tenemos ahí? El Wall Street Journal diciendo que, la física y Pedro Sánchez no son amigos, no son aliados. En el caso de el apagón, Pedro Sánchez tenía muy claro que las renovables eran una energía que no era sostenible, les dio lo mismo y pues vendieron España y la llevaron a negro. Más cosas de Times. Pedro Sánchez, o dices adiós o nos explicas, aquí le llamaban hasta Teflón en este Ese era el artículo de Mr. Teflón, ¿no? Mr. Teflón, también recordaban que daba lo mismo lo que pasara, que todo le resbalaba. De Paiporta, un teflón que es, es que no le quitas ni con agua caliente, da igual lo que pase, que él va a seguir en la poltrona, y esto es lo que la prensa internacional, de la que Pedro Sánchez presume una vez en concreto, dice realmente sobre su gestión política, que es nefasta, son demoledores los artículos. Bueno, que han salido 500 artículos hablando de inmerso en una órbita de corrupción, su mujer con imputaciones, sus números 2 con imputaciones, su hermano procesado, lo está sacando todo la prensa internacional. O sea, que no sé de qué habla este señor, de verdad. Sí, bueno, pues es que él llega en su balance hasta atribuirse el mérito, o sea, de que España vaya tan bien, el mérito lo tiene su gobierno, no una empresa, los ciudadanos y demás, no, él. En parte, la buena evolución de España se debe al proyecto del Gobierno de coalición progresista que tengo el honor de presidir. Bueno, pues aquí tenemos la realidad laboral de Pedro Sánchez, porque también se ha llevado esta semana los titulares de que hemos llevado a los 22 millones de ocupados, algo histórico, esto lo hemos visto en la EPA del segundo trimestre, y que vemos en España, qué es lo que está pasando mientras sube el número de ocupados, sí, se suma más gente al mercado laboral, pero ¿qué pasa con las horas trabajadas? Que se están hundiendo en España, no tiene ningún sentido. O sea, si somos más trabajando 8 horas, deberíamos trabajar todos mucho más. Pues no, resulta que el último dato, estamos en 35,8 horas efectivamente trabajadas. ¿Aquí qué está pasando? ¿Que es que trabajamos todos 35 horas? No, es que aquí lo que hace la EPA es quitar, por ejemplo, cuando nos ponemos malos, el absentismo laboral, que ahora mismo está en récord, o sea, ese dato influye, porque claro, la gente está faltando a trabajar, entonces no se trabajan las horas necesarias. Real. Ahora lo que viene siendo la definición de trabajo, o sea, cuando te pones malo no estás trabajando, por ejemplo, cuando estás de vacaciones, el mes de vacaciones o lo que sea que disfrutes, tampoco se cuenta ahí. La hora de la semana, trabajamos 35,8 horas semanales. Eso es la realidad del mercado laboral. Vemos ahí cómo se hunde desde el año 2000, finales de 2024, ¿qué tenemos ahí? Pues trimestres hundiéndose. No, pero sobre todo, o sea, estos picos que observan, que parecen dientes de sierra, tienen sentido porque van coincidiendo con las campañas de contratación y, por tanto, de más número de horas. Sí. ¿Por qué? Por el componente estival que tiene España, por el componente turístico. Vale, perfecto, pero cojan la tendencia generalizada. La tendencia generalizada es de bajada, pero clarísimamente. 2018 estábamos por encima de las 37,3 horas trabajadas y ahora estamos en 35,8. Esto es el sueño laboral de Pedro Sánchez. El sueño español, que diría el rancio. Exacto. Ahí está. ¿Qué escondemos aquí detrás? Bueno, pues aquí se esconde precariedad. Evidentemente, a ti te llaman para hacerte la encuesta de la EPA, dices, sí, estoy trabajando, pero es que resulta que estoy trabajando 3 horas.
Entonces, 3 horas a la semana, ¿eso es trabajar? Eso es, bueno, pues sí, tienes Eso unos es un ingresos. contrato estadístico. Pero evidentemente esto, si ahora mismo estuviera gobernando el PP, la izquierda se echaría las manos a la cabeza porque estaría hablando de españoles que son pobres aún trabajando, que no llegan a fin de mes porque trabajan esas pocas horas y estarían, bueno, pues criticando este escenario. Y mientras tanto, Pedro Sánchez se acoge a un dato, a la mera estadística, pero la realidad, bueno, pues ahí la estamos viendo, que los españoles trabajan menos horas y no porque produzcan más en menos horas, sino porque estamos produciendo menos. Es decir, se está generando menos riqueza en el país. Sí, hay un dato que se va repitiendo en los distintos patrones que se van entregando de las entregas estadísticas de empleo, y es que por cada empleo a jornada completa e indefinido que se destruye, nace uno parcial. Cuando tú sustituyes uno de 8 horas por uno de 6 o de 5 horas, ¿cómo va a ser lo mismo? ¿Cómo va a ser lo mismo? Estás perdiendo capacidad laboral, estás perdiendo horas de trabajo, estás perdiendo PIB y estás perdiendo empleos reales. Estás pasando a una cosa que ya se llama una especie de multiempleo, de lo que llaman los mini-jobs. Sí, y bueno, al dato que decía Carlos antes, que es el que más ha presumido el Gobierno, ese 9% de aumento de la riqueza en España y demás, vamos a explicar los matices, porque el Gobierno lo que hace es coger el dato que me interesa, hago la comparativa con el periodo que me interesa y me sale, eureka, el resultado que yo quiero. Vamos a ver, Sánchez, golpes de pecho, no, lo siguiente. Es verdad que algunos se obstinan en decir una y otra vez que los españoles y españolas son hoy más pobres que hace 7 años, pero es simple y llanamente falso, porque, de hecho, los datos demuestran que la combinación de las políticas económicas y de reformas que está poniendo en marcha este Gobierno y las políticas sociales, es decir, de redistribución de la renta de esa riqueza también entre la población española, ha hecho que la renta disponible real de los hogares españoles sea hoy un 9% más alta que en el año 2018. ¿Saben quién se obstina en decir que no es así? Los españoles. ¿Quién sabe mejor cuál es el poder adquisitivo de los españoles? ¿Pedro Sánchez, que vive en la Moncloa, o los españoles? O sea, salgan a la calle y pregunten a ver si encuentran alguna persona que les diga que ha mejorado su poder adquisitivo. Una. ¿Sabes? Y se la presentan ya a Pedro Sánchez para que ya sean 2. Pues son algunos colectivos los que, bueno, de manera torticera ha usado Pedro Sánchez para sacar ese 9%, porque de su encuesta, si miramos los salarios, incluso los salarios públicos, o sea, ni los funcionarios han recuperado poder adquisitivo, la renta real es más baja. En el periodo que dice Pedro Sánchez, pero ¿quiénes aumentan ese dato? ¿Quiénes contribuyen a que Pedro Sánchez haya sacado ese 9%? Bueno, pues los pensionistas, por ejemplo. Los pensionistas sí que en su encuesta están por encima. También fíjate en las paguitas, los que cobran el ingreso mínimo vital, bueno, todo tipo de prestaciones sociales. Los pensionistas calculado sin quitarles el efecto de la inflación y sin quitarles el efecto de cobro de impuestos. Y, por ejemplo... Claro, que esto es medido en términos brutos de lo que recibes, no en términos de lo que te queda después de pagar impuestos y después de la subida de precios. Y si buscas, por ejemplo, alimentación o la subida de precios de la alimentación y lo comparas con el IPC general, ves que los bienes de primera necesidad se han encarecido a un mayor ritmo. Alquileres, bueno, pues evidentemente los alquileres están al alza y quien tiene una vivienda, pues sí que ha conseguido en la encuesta de Sánchez conseguir un poquito más de renta real, pero que vamos a los datos de Eurostat, vamos a los datos de la OCDE, que reflejan que estos son de estas semanas. No una década perdida, sino 3 décadas perdidas. Los salarios reales están estancados y el poder adquisitivo de los españoles en los últimos 30 años. O sea, no hemos avanzado nada. Vamos a otros datos. Por ejemplo, Banco de España, ¿qué está diciendo? Pues que todas las generaciones, la misma generación que nace ahora, por ejemplo, si pasamos a cumplir 40 años, nuestro poder adquisitivo está por debajo de los que tenían 40 años hace unos años. O sea, cada generación va perdiendo poder adquisitivo. Y estos son datos del Banco de España que Pedro Sánchez podía haber dado y no ha dado. Pero es más, nos vamos a los índices de pobreza. Estos índices de pobreza que abrían El País con Rajoy, que La Sexta hacía su reportaje, mandaba a Jordi Évole a entrevistar a una señora con una batita porque no podía poner la calefacción. Esto se ha disparado y ahora mismo Pedro Sánchez, o sea, ni lo contempla. Somos líderes en riesgo de pobreza, por ejemplo, a nivel global, a nivel Europa. Tenemos por delante a países tan potentes como Rumanía, Bulgaria, a veces Grecia, a veces no, pero es que estamos en el 25% de la gente en España que está en riesgo de pobreza. Y si vamos ya a la pobreza infantil, esos niños que tanto deberían preocupar
para la izquierda, la progresía, no está preocupado por la pobreza infantil, porque es que estamos en riesgo de pobreza infantil en un 36%, 36% de país. La población. O sea, esto es un auténtico desastre y esto en el balance de Sánchez, vamos, ni está ni se le espera. En paro los primeros, en la triple corona, es decir, Efectivamente. en paro general, en paro femenino y en paro juvenil. Y en paro de larga duración, segundo país, solamente nos rebasa Grecia. El único país que tiene más parados de larga duración, que es el verdadero problema, porque si te vas al paro, que evidentemente es una tristeza, pero si te vas al paro un mes, 2 meses y encuentras un empleo, puedes capearlo, puedes aguantar. Pero si te vas al paro año y medio, aquello es el desastre absoluto. Bueno, pues nosotros somos los segundos de toda la Unión Europea solo por detrás de Grecia, que quebró en la crisis subprime. O sea, el único que nos rebasa es un país que quebró. Dios bendito. Bueno, pues Sánchez siguió presumiendo, siguió dándose golpes de pecho y también habló de la inversión. Ahora les vamos a contar la explicación, pero escuchen a Sánchez que merece la pena, está pletórico. Parece que es que la inversión extranjera llega, no sé, a su cartera, a su cuenta. En el año 2024 se recibieron más de 36.000 millones de euros de inversión extranjera directa. Repito la cifra, 36.000 millones de euros de inversión extranjera directa. Es decir, el segundo mejor registro, nada más y nada menos que desde el año 1993. Espectacular. ¡Chan, chan! El segundo mejor registro de Isabel Díaz Ayuso. Claro, es que hay que tener no narices. Lo mencionamos, a Isabel Díaz Ayuso no le vamos a dar las gracias. De 36.000 ha dicho, 36.813, Ahí los tenemos. 24.705 corresponden a Madrid, que es justo el objeto de bombardeo de él. Eso supuestamente es la región que menos favorece a España, que es malísima porque solo favorece a los ricos, que hace dumping fiscal, que se aprovecha de que es la capital de España y bueno, que es malísima porque baja impuestos y deja crear negocios. Y bueno, pues aquí tenemos la respuesta, pues casi el 70% del dato del que presume Sánchez se debe a la Comunidad de Madrid. Habría que darle las gracias a Isabel Díaz Ayuso. Que si le quitas este modelo económico, te queda 1 de cada 3 euros. Pues te sí, queda un tercio, se te va a menos de un tercio. Las cifras, bueno, pues es que el resto de regiones, el 1%, el 2%, Cataluña, fijaos, o sea, estamos hablando Barcelona. de 4.000 millones de euros frente a 24.000, una cosa completamente dantesca y que refleja lo que es el efecto de diferentes formas de gobernar. Si gobiernas con el intervencionismo y con el expolio fiscal, tienes menos inversión extranjera. Si gobiernas con puertas abiertas y abierta a la creación de riqueza y empleo, tienes que el 70% de la inversión de la que presume el presidente es que va a la Comunidad de Madrid. ¿Tenemos algo más? Hombre, por supuesto. Una última cosa, porque Venga. es que Sánchez también se atribuyó los méritos de llenar la hucha de las pensiones. Fortalecer nuestro estado del bienestar implica también seguir reforzando las prestaciones sociales y por eso en este semestre el Gobierno ha inyectado nada más y nada menos que 1.800 millones de euros adicionales al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Hemos vuelto a revalorizar las pensiones, hemos incrementado las pensiones mínimas un 6%, las no contributivas un 9%, para que en definitiva pues, nuestros mayores puedan tener una vejez digna, la que se merecen. Pero qué vejez digna van a tener. O sea, el verdadero sistema de cobertura social en estos momentos, instalado en España, porque con todo lo que pagamos, que es una barbaridad, en impuestos y en cotizaciones sociales, no se cubren las prestaciones, el verdadero sistema de seguridad social privada son las casas de los padres. O sea, cada vez la gente se emancipa más tarde. ¿Por qué? Porque como no puede comprar una casa, se queda absorbiendo el patrimonio que deberían tener los mayores como sistema de ahorro privado para afrontar la jubilación. Y dice este señor que está garantizando la jubilación, pero si los hijos están teniendo que absorber los recursos de los jubilados, ¿para qué? Los unos para poder vivir, ¿y a los otros qué les ocurre? Pues que sí, por mucho que estén encantados, se están descapitalizando. Y en el momento en el que ocurra una emancipación, ya sea con 35 o con 40 años, se van a encontrar pelados con 35 o 40 años de los chavales, ya ni chavales ni nada, que abandonan, se van a encontrar totalmente pelados de dinero, porque se lo han tenido que gastar, porque mientras tenemos al señorito este derrochando todo por todas partes. O sea, se le ha olvidado decir, por ejemplo, que el sistema de pensiones tiene una deuda de 126.000 millones. Efectivamente. O sea, es que tócate las narices, que la ha multiplicado por 4. O sea, con dos narices, Sí, por 3, perdón, por 3. Y encima dice que está llenando la hucha de las pensiones cuando quien lo está llenando son los trabajadores. Totalmente. Con las subidas de cotizaciones sistemáticas, que es lo que se han inventado para llenar la hucha de las pensiones. Récord, tenemos aquí unos cuantos de los que Sánchez ni habló, porque otras veces sí que es verdad que el gobierno presume de ingresos. ¡Ay, qué buenos somos, hemos obtenido muchos ingresos este año y demás! Sánchez ni lo mencionó.
No hablo ni de recaudación, ni de impuestos, ni de nada. ¿Por qué? Porque el contribuyente está harto, está agotado de pagar este modus operandi del gobierno, que es nada, contribuir con el independentismo, contribuir con todo tipo de subvenciones y una red clientelar que cada vez es más grande y dinamitar, en definitiva, toda la riqueza del Estado pasando por aquí. Estos son los récords de Sánchez. Estamos en impuestos, cierre de 2024, casi 300.000 millones de euros solo en la Agencia Tributaria de Impuestos. Cotizaciones sociales, el palo del trabajo que cada vez es mayor también y que está en récord, casi 200.000 millones en cotizaciones sociales, para que luego venga Pedro Sánchez a decir que es él el que llena la hucha de las pensiones. Deuda pública, 1,62 billones de euros, y esto subiendo cada vez más peligroso, porque esto es un efecto bola de nieve, cada vez son más intereses los que tenemos que pagar y va a ser muy difícil y va a ser una de las grandes partidas que ponga en riesgo el presupuesto estatal, que es la cantidad de intereses que hay que pagar ahora. Gasto público, más de 700.000 millones. Todo esto no hay ningún tipo de control del gasto, no hay ningún tipo de seguimiento y solamente consiste en comprar votos. Y por último, los alquileres, otro récord, que Pedro Sánchez hablaba de vivienda y de que había hecho mucha vivienda protegida, y resulta que el alquiler, tú vas a alquilar y estás en récord histórico también. 1.155 euros te cuesta una casa media en España, pero esto es de media. O sea, tú te vas a Barcelona y Madrid y es un nivel muchísimo mayor. Sí. Les hago una comparativa, simplemente ya para terminar. Miren, unos 62 billones de deuda. Bien, cuando llegó Pedro Sánchez, calcúlenle a cierre del 24, ahora estamos por encima del medio billón, pero a cierre del 24, vamos a coger datos, 18, 24, vale. Estábamos unos 400.000 millones más abajo. ¿Saben cuánto ha crecido el PIB? 400.000 millones. Traducido, lo que hemos crecido de crecimiento del PIB, lo que hemos crecido de riqueza, es lo mismo que hemos crecido de deuda. Vaya. Pero ¿cómo se puede aplaudir como una foca? O sea, por amor de Dios, que lo que creces es lo que te incrementas de deuda, y eso le llamamos crecer en deudas. Es un mundo completamente artificial Sí, el que está creando este gobierno, apoyado solamente en consumo público, trabajos precarios y muchos impuestos. Una bomba que es que va a estallar de un momento a otro y le va a estallar en las manos a Pedro Sánchez si no se vaya del gobierno. Bueno, ¿qué quieren que les digan? Disfruten de la piscina antes de que nos pongan un impuesto adicional a la piscina y al agua. A levantar España.